La historia de las relaciones públicas es tan antigua que se remonta a los orígenes de la sociedad. Esta misma, desde el inicio de los tiempos, ha tenido la necesidad de comunicarse los unos con los otros. Iniciando con los orígenes de la sociedad de las relaciones públicas, estas se remontan en los tiempos de la civilización más antigua. En el año 59 a.C., Julio César enviaba informes de sus logros épicos en una publicación diaria llamada Acta Diurna. En el año 1066, el tapiz de Bayeux, la primera infografía en el mundo, representa la conquista normanda de Inglaterra. En el siglo XVII, la Iglesia Católica acuñó el término propaganda. Las relaciones públicas nacen en el siglo XIX, siendo Thomas Jefferson en 1807 el primero en utilizar el término RR.pp para dirigirse al Congreso de Estados Unidos. En 1889, Westinghouse estableció el primer departamento de relaciones públicas en una batalla contra Thomas Edison, la Guerra de las Corrientes. La corriente alterna ganó y se convirtió en estándar. La primera vez que las relaciones públicas fueron aplicadas fue en 1897 en el Anuario de la Literatura del Tren, en donde también nacieron las relaciones públicas corporativas. En 1900 surge la primera agencia de relaciones públicas, The Publicity Bureau. Ahora hablaremos de los grandes hombres de las relaciones públicas que surgieron en el año 1900 y 1920. El primero en crear la nota de prensa oficial para ayudar al ferrocarril de Pensilvania a gestionar un accidente de tren eléctrico, Ivy Lee, en 1906. The New York Times lo imprimió palabra por palabra. En el año 1920 existe una transición de una cultura de necesidad a una cultura de deseo, que inicia con Basil Clark, que introdujo el Código de la Ética en las relaciones públicas del Reino Unido. También luchó para que la leche desnatada importada fuera marcada como no apta para bebés en nombre de los fabricantes de leche pasteurizada. Y también contra el uso de colorantes nocivos en los alimentos en conserva para la marca Heinz. Edward Bernays, en 1929, alienta a las mujeres a fumar en público con las antorchas de la libertad y establece la cerveza como la bebida de la moderación. En el año 1938, De Beers vincula los diamantes con el romance, aumentando las ventas de más de un 40%. En 1941, después del ataque de Pearl Harbor, Coca-Cola convence al Departamento de Guerra de Estados Unidos de que su bebida es crucial para el esfuerzo bélico y que todo hombre con un uniforme conseguía una botella de Coca-Cola por 5 céntimos. Y esto se traduce en 5 billones de botellas que fueron consumidas al finalizar la guerra. En 1948 se establece el Instituto de las Relaciones Públicas. En 1949 se publica Relaciones Públicas y Publicidad de Brebner, que de hecho es el primer libro británico que lleva en el título Relaciones Públicas. En 1950 se nombra a los pioneros de las relaciones públicas John Hill y Harold Burson. Burson abrió su compañía en 1953. En el año 2001 tenía $259 millones en honorarios y más de 2,000 empleados en 34 países. En 1960 aparecen organismos profesionales a través de Europa para representar consultoras de las relaciones públicas. PRCA en Reino Unido, ASSOREL en Italia, Syntec Council of Public Relations en Francia, la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación en España, y también International Communications
Consultancy Organization, que incorpora más de 1.500 empresas de 28 países en África, Australia, América y Europa. Que de hecho sus miembros han informado de que los medios digitales y sociales representan el área de mayor crecimiento de las relaciones públicas globales. En 1990, Brian Solis acuña el término 2.0 a su predicción de que el Internet cambiaría las relaciones públicas. En el 2008, Deirdre Breckenridge publica su primer libro, PR 2.0, en donde describe cómo los medios de comunicación social han consolidado el nuevo enfoque y cómo se introdujo de nuevo el público en las relaciones públicas. Estos acontecimientos de la historia de las relaciones públicas han determinado la forma en que hoy concebimos a esta disciplina, que actualmente, sin duda, es una de las mejores herramientas para las empresas.